El caso de Isabel. El caso de Isabel es un caso bien especial. A mí me impactó muchísimo ver el grado de malignidad que una persona puede tener al buscar hacerle daño a una persona. El caso de Isabel es un caso de brujería en el cual una compañera de trabajo le hace un trabajo de brujería, le da un bebedizo con el objetivo de matarla prácticamente, de enfermarla, de destruirle su hogar, de destruirle su familia, su economía. A veces nosotros creemos que el caso del exorcismo, de los exorcistas, de la posesión, de la brujería, son cuestiones medievales, pero son muy actuales y están en todas las esferas sociales. Esta historia de Isabel es muy fascinante porque nos remite a la realidad que estamos viviendo cotidianamente, tanto en Estados Unidos como en Europa, como Centro y Suramérica, de que estos fenómenos paranormales existen y hacen daño. La envidia, el querer tener lo que una persona tiene y no lo ha obtenido, el ver una relación de pareja estable, el ver una economía, un reconocimiento social, impulsan a muchas personas a llenarse de rabia, de ira, eh, y buscar en el enemigo y a través de la brujería cómo destruir a una persona y una familia. Isabel, una médica prestigiosa de alto nivel social, una médica escéptica de todo lo que son los fenómenos paranormales, lo que conocemos como posesión, exorcismos, exorcistas, brujería, por la formación académica. Pero ya cuando este parámetro toca a la persona, no importa su formación, no importa su economía, su nivel social, cultural, religioso, termina llegando a afectar a esta persona. Y es ahí cuando abren su mente a otras realidades que también afectan en este mundo y que no es solo un mito, una leyenda, algo medieval. Y personalmente yo he tenido casos de muchos médicos, psicólogos y psiquiatras que han necesitado mi ayuda en liberación, en sanación, en prosperidad, en consejería espiritual, ayuda en la familia. Entonces el caso de Isabel, una mujer próspera, reconocida socialmente, una médica exitosa que se había especializado en lo administrativo, tiene un hogar bonito, llevan 3 años casados en ese momento, estamos hablando del 2010, con su pareja, eh, y todo pues iba muy bien, su familia muy bien, salud, economía, trabajo, proyectos, una familia muy bien. Pero no faltó una envidiosa, una mujer, una eh, persona que busca destruirla a como de lugar por la envidia, por ver que es exitosa, que es reconocida, que es muy apreciada por su entorno y que tiene un hogar muy bonito. Una compañera de trabajo decide mandarle a hacer un trabajo de brujería y darle un bebedizo, lo cual fue deteriorando su salud poco a poco. De los trabajos de brujería, los más agresivos, los más destructivos, son los de bebedizos, que son muy antiguos. En todas las culturas se habla de filtros de bebedizos para dominar a una persona, para hacerle daño a una persona, para obtener bienes materiales espirituales, para poder dominar a un ser amado, que esa persona se fije en uno, así la persona voluntariamente no quiera, transgredir esa voluntad del libre albedrío de la persona, y a través de este bebedizo, este filtro, esta pócima, destruir la economía, el trabajo, la salud, lo sentimental de Isabel, lo cual lo logra. Pero, ¿cómo es la situación? Ya lleva 3 años de una relación muy estable, muy bonita, con su pareja, queda embarazada
Y después del primer mes empieza a sentir unos dolores espantosos. Mañana, tarde, noche, se tomaba muchos medicamentos, no le encontraban el porqué de ese dolor, tanto así que llega una noche tan desesperada que la privaba del dolor que tiene que irse de urgencias, hospitalizarse. Tanto es el dolor que los medicamentos convencionales empezaban a probar uno, empezaban a probar el otro y no les hacían. Llegó el grado hasta de tenerla que dopar con morfina, cantidades grandes de morfina, para poder soportar ese dolor. Y ese dolor también le causaba reflujo, le causaba también como inapetencia, o cuando iba a comer algún alimento, lo iba a recibir, le daban náuseas, ganas de vomitar, el cuerpo no se lo toleraba, lo cual deterioró mucho su salud y los médicos, la junta médica, no sabían qué hacer. La dejaron 3-4 días, ella se fue para su casa ya un poquito mejor, pero con medicación. Hasta que después de un mes, una noche, volvió a suceder lo mismo y tuvieron que internarla. En ese periodo de tiempo fueron 5 meses interna, con unos dolores terribles que la hacían llorar y gritar del desespero en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces la junta médica le hacen todos los exámenes por habidos y por haber, y se quedan la junta médica, especialistas de alto nivel acá en Colombia, quedan como sorprendidos porque no saben cuál es la causa. Entonces, primero que una gastritis, pero después se dan cuenta que no era una gastritis. Después que lo del bebé, pero pues biológicamente en la historia de la medicina pues no hay este tipo de circunstancias. Deciden extirparle la vesícula, porque todos llegan a la conclusión, no, eso es vesícula, hay que cortar, hay que sacar la vesícula, porque la vesícula es la que le está causando esos dolores y está haciendo que no pueda consumir alimento. Entonces extirpan lo que es la vesícula, y eso hace de que pues tengan como una esperanza de que va a estar mejor y que ella va a salir adelante. Desafortunadamente los dolores, la sintomatología sigue igual. Antes venían vinculados también sueños con demonios, con espíritus que la privaban, depresión extrema, aún pensamientos negativos, un desespero, un estrés, en el cual pues ella estaba completamente perdida en ese dolor, en esos síntomas, en esa situación. Entonces se dedican esos 5 meses a hacerle cualquier cantidad de estudios, a darle cualquier cantidad de medicamentos. Tenía que tomar muchísimos medicamentos, es más, no soportaba el agua, ya le estaban canalizando, porque pues no toleraba ni siquiera el agua, la vomitaba, le hacía que tuviera muchos vómitos en el día, más de 10 vómitos en el día, según la historia clínica. Entonces ellos deciden, bueno, ya está tan desnutrida, llegó a pesar 37 kilos, lo mejor es desembarazarla porque la criatura está malnutrida, muy seguramente va a traer alguna malformación o algún problema médico por la cantidad de medicamentos mañana, tarde y noche que la mantenían dopando. Hasta que deciden hacer la otra junta médica, otros especialistas ven el caso y dicen, no, esto ya no es competencia médica, ya esto se tiene que ir para psiquiatría. Es cuando dicen, vamos a tener que internarla en una clínica especializada en psiquiatría. Los padres de ella y la familia, todo el tiempo, personas muy espirituales, oraban, clamaban al Señor por su recuperación, por su sanación. Al ver esta situación
de que que ya se descartó todo lo médico, que está interna, que le han hecho cualquier cantidad de exámenes, sigue los mismos síntomas, le dieron para la gastritis, fue descartada la gastritis, le sacaron el apéndice, eh, la vesícula, le sacaron la vesícula, después la desembarazaron y siguió en la misma situación y peor. Entonces pues ellos ya llegaron a la conclusión de que era algo mental, algo psicológico. Entonces la familia, en su desespero, hay alguien de la familia que escucha un programa donde yo salgo, ya en el 2010 ya soy reconocido a nivel nacional y algo internacional, y deciden, me escuchan y dicen, bueno, una opción sería llevarlo donde Monseñor Andrés Tirado, a que la revise, a ver qué es lo que tiene o qué es lo que sucede, a ver qué es lo que está pasando con ella. Y deciden voluntariamente sacarla, porque pues ya la cuestión, ellos sabían que si ya la llevaban a un sitio de estos, clínica de reposo, clínica psiquiátrica, pues era muy posible de que si seguía así, pues se iba a deteriorar más, su vida corría peligro. Entonces decidieron, ella misma con la familia, aunque ella comenta en su testimonio que ella por los medicamentos y por el dolor, había momentos que se desconectaba, se iba, y volvía, y así eran los días pasaban, la noche, la mañana, la tarde, la noche, la mañana, la tarde, no sabía qué día era, no sabía qué era lo que estaba pasando, pero en su poco racionamiento, en su poca conciencia, le dice a su familia que no la vayan a llevar a este lugar. Es así que sacan una cita y al otro día, yo me acuerdo muy bien, mi oficina quedaba como un tercer piso en esa época, el papá la sube, eso fue lo más impactante, el papá sube en brazos a su hija, esto me conmovió muchísimo, y porque ya eran los huesos, ella no se podía parar, ella no podía caminar, por todo lo que estaba sucediendo. Me comentan, mire, los mejores especialistas la han revisado, más de 30 exámenes, ya la han revisado psicología y psiquiatría y tampoco le encuentran la causa. La única es que nos dicen que la internemos, y es cuando empiezo a notar inmediatamente, el Señor me ha dotado unos dones muy bonitos para saber distinguir cuando hay casos de posesión, de vejación, de infestación, de bebedizos, bueno, de esto, o cuando no lo es. Igual como ya venía soportada de un proceso médico, un proceso psicológico, un proceso psiquiátrico. Eh, Llegó inmediatamente, pues yo sentí esa sensación y vi en su rostro de que pues a ella le quedaba muy poco y si no hacíamos algo pues ella iba a partir. Empezamos a hacer un tratamiento, yo hago unos procesos que llevan tiempo, no son de la noche a la mañana. Las personas creen que el exorcismo, la liberación es mágico, que una persona llega y entonces se le hace una oración y todos los males se van a desaparecer, como chasquear los dedos y decir quede sano y ya quedó sano. Eso lo hacía Jesús porque pues es el Señor, pero nosotros los exorcistas nos toca guerrearla más fuerte. Los que hacen estos procesos les toca más dedicación a la oración, más esfuerzo, más disciplina, los resultados son pocos, no es de la noche a la mañana. Pero en el caso de Isabel es muy sorprendente, porque los mismos médicos no entienden qué sucedió, porque el primer día que ella empezó el tratamiento, que yo les envío oraciones, novenas, el tomarse el agua bendita, bueno, en fin. Esa misma noche, desde hace más de 5 meses atrás, empezó a bajar el dolor. A los 3 días se empezó a quitar el vómito, porque como se los decía, ella vomitaba más de 10 veces al día, todo lo vomitaba, se estaba secando. Hay trabajos de brujería donde atentan con la salud y empiezan a secar a la persona hasta que quedan los huesos y pues muere de inanición, muere de falta de líquidos.
Y después de los 5 días pudo empezar a comer. Y no rechazaba el alimento, empezó a comer cosas muy suaves, obviamente, pero empezó como eh, a rehabilitarse. Gloria al Señor, este es un testimonio muy lindo. Cuando lo comento me da sentimiento por el daño, la agresividad que una persona puede hacer a otra. Tanto destruir su hogar, destruir su economía, destruir su salud, atentar contra su vida. Ella siguió en proceso y empezó a engordar, empezó a caminar, empezó a ser más consciente, ya hizo al lado todos sus medicamentos, la morfina, porque ya se estaba volviendo adicta a la morfina. Eso es fuerte, eso es fuerte. Y empezó de nuevo a retomar su vida, tiempo después volvió a trabajar. En una de las liberaciones que yo le hice, que hicimos varias, en una vomitó una lagartija, como un embrión de lagartija, de ese bebedizo que se lo habían dado, y eso era lo que estaba causando, porque el bebedizo es diferente a la vejación y diferente a la infestación. Cuando es brujería y introducen en el cuerpo un bebedizo, es desde adentro hacia afuera que empieza a destruir a la persona. Y por lo general es en el estómago que queda eso eh, manifestado, queda ahí anclado, tanto un espíritu, una entidad, como lo que hayan utilizado para incorporarlo, para que eso que está dentro de su estómago empiece a destruir a la persona, empiece a consumir a la persona. Hay muchos testimonios de grandes exorcistas, por ejemplo como el padre Gabriele Amort, donde habla de que en varios exorcismos se ha materializado, han escupido, han vomitado objetos, los poseídos. Yo he tenido varios casos donde muchos vomitan y muchos vomitan elementos físicos, eh, como anillos, cadenas, ¿qué más le puedo decir? Por ejemplo, en el caso de ella que botó un embrión como en la etapa de como un sapo a formarse más o menos. Una lagartija estilo sapo. Yo he tenido exorcismos donde han vomitado sangre, donde han vomitado sapos, donde han vomitado una serie de cosas que se materializan, pero que cuando le hacen los exámenes, escáner, resonancia, TAC, no encuentran nada. Pero muchas veces cuando uno hace una oración empieza a moverse y la persona empieza a sentir ese quemonazo y empieza a sentir que eso se está moviendo y manifestando. La relación que ella tenía se acabó porque pues hubieron muchos inconvenientes y muchas cosas. Pero ella volvió como a renacer, volvió a tomar su trabajo. Años después conoce una pareja, se casa con él, están felices. Ella está muy bien de salud, ella tiene muy buen trabajo, muy buen reconocimiento social, es muy buena profesional en lo que hace y hasta el día de hoy nos hablamos. La familia es una familia de mucha oración que aprecio bastante y que pues hasta el día de hoy venimos comunicándonos y asesorándolos espiritualmente.